¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a mostrar la presentación acerca de la demostración de diferenciación para funciones algebraicas y trigonométricas. Para este primer video vamos a mostrar únicamente la demostración para las funciones algebraicas. La primera derivada que vamos a demostrar es cuando una función que depende de x es igual a una constante. ¿Cuál es la razón del por qué la derivada de la función es igual con 0? Entonces la demostración dice lo siguiente. Nosotros sabemos que la derivada de una función en términos de límite está definida por esta expresión, que es el límite cuando delta de x tiende a 0, de la función evaluada en x más delta de x menos la función original entre delta de x. Al evaluar nuestra función original en la definición del límite, tenemos que hacer la composición de funciones. Entonces, pues al evaluar la función en este término, pues será igual a una constante, menos la función original, que es una constante misma, teniendo el numerador de esta manera. Va a ser la constante menos la constante misma entre delta de x. Este término en el numerador será igual con 0 y nosotros sabemos por un teorema de límites que el límite de una constante, no importa hacia dónde tienda delta de x, es igual a la misma constante. En este caso es 0. Y esta es la razón del por qué la derivada de una constante vale 0. La siguiente demostración es cuando la función f de x es igual a x a la n. ¿Por qué la derivada de esa función es n por x a la n menos 1? ¿Cuál es la razón de que tenga esta forma? La demostración dice lo siguiente. Vamos a tomar nuevamente la definición del límite y tenemos lo siguiente. Voy a evaluar la función original en f evaluada en x más delta de x, pero lo que le hace la x o la variable en su función original es elevarlo a la enésima potencia. Entonces este término, cuando yo evalúo o realizo la composición de funciones, va a ser x más delta de x elevada a la n menos la función original, que es x a la n. Entonces tenemos esta expresión de acá. Y este término que aparece es el binomio de Newton, que ayuda a resolver el binomio de cualquier otro grado, menos la función original. Al desarrollar este binomio, tenemos esta expresión, que ya es muy conocida matemáticamente. Puedo ver cómo el primer término tiene x a la n y el último término también tiene x a la n con signos opuestos. Entonces este término de acá se va a eliminar con el último de acá, teniendo lo siguiente, esta última expresión. Entonces esta expresión, que es la que vamos a mostrar aquí, vamos a analizarla. Todos los términos que se encuentran en el numerador tienen por lo menos un delta de x. Al tener un delta de x, entonces podemos eliminar cada uno de estos delta de x que se encuentran en el numerador con el delta de x en el denominador al realizar el común denominador. Entonces este término con este término y con cada uno de los términos que tienen delta de x se eliminan con el del denominador, teniendo la expresión final así. Cuando yo evalúe el límite cuando delta de x tiende a 0, significa que todos los delta de x serán 0. Al multiplicarlo por lo que tienen, pues todo este término será 0, este término será 0 y este término será 0, teniendo este término n por x a la n menos 1 más una serie de ceros que correspondían al binomio de Newton. Entonces, reduciendo la expresión, tenemos que esto es n por x a la n menos 1. Esa es la razón del por qué la derivada de una función en esta forma es esta de aquí. Bien, la siguiente función es la siguiente. Tengo una constante que multiplica una función que depende de x. ¿Por qué la derivada de una función de esta forma será igual a la constante que multiplica la derivada de la función? Y aquí se puede generar alguna confusión, porque en la primera demostración vimos que la derivada de una constante vale 0, pero cuando se está multiplicando por una función que depende de la variable en juego, ¿por qué no se hace 0? Vamos a ver la demostración. Nuevamente tomando la definición del límite de una función, tenemos esta expresión, y al evaluar la función g en este término, al realizar la composición de funciones, tenemos esto. Va a ser c que multiplica a f, porque esta es la forma, evaluada en x más delta de x, menos la función original, que es c que multiplica a f de x. Para este caso tengo dos constantes, puedo factorizarlas, de acuerdo de esta manera, sacarla como un factor común, y existe un teorema de límite que dice que cuando yo tengo la constante dentro de un límite, yo la puedo sacar del límite, entonces teniendo esta expresión de acá. Puedo ver cómo esta constante es la misma, no le pasa absolutamente nada, pero todo el término del lado derecho denota la derivada de la función f. Entonces, la última expresión queda de esta forma, c que multiplica a la derivada de f de x. Y esta es la razón del por qué la derivada de una función de esta forma es esta de acá. Vamos a ver la derivada de la suma de dos funciones. Tengo, por ejemplo, una función h de x que es igual a f de x más g de x. ¿Por qué la derivada de la función es f' de x más g' de x? Vamos a ver la demostración. La demostración dice lo siguiente. Tenemos que h de x será igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de esta expresión en términos de h. H sabemos que es la suma de f de x más g de x. Al evaluar esta función en este término de acá, tenemos lo siguiente. La composición de función queda de esta manera. F de x más delta de x más g evaluada en x más delta de x menos la función original, que es todo este término, f de x más g de x.
Entonces vamos a reagrupar términos. Puedo tomar este término menos f de x entre delta de x y aplicamos el común denominador teniendo esta expresión, y del lado derecho tenemos puros términos en g de x. Ahora asociamos el límite para la suma de estos dos términos teniendo esta expresión de acá, y como podemos ver, esta expresión de acá es la derivada de la función f y este término que tenemos acá es la derivada de la función g, teniendo la expresión de esta forma. Esta es la razón del por qué la derivada de dos funciones es la suma de sus dos derivadas, y aquí está la demostración. Vamos a ver ahora la derivada del producto de dos funciones. Tenemos h de x es igual a f de x por g de x. Entonces la derivada será f de x por g' de x más g de x por f' de x. Es una demostración un poquito más desarrollada, pero vamos a verla a continuación. Entonces nuevamente vamos a tomar la definición del límite de una función y vamos a evaluar lo siguiente. Ahora resulta que h es el producto de dos funciones. Entonces, de la misma forma en como hicimos para la suma, hacemos para el producto, solamente que existe la multiplicación. Entonces tenemos f de x más delta de x por g evaluada en x más delta de x menos la función original que vale f de x por g de x, todo dividido entre delta de x. Ahora, en este caso no se cumple el mecanismo que se utilizó en la demostración de la suma, porque por ejemplo, no importa qué tanto maniobre aquí la matemática, no existen elementos para que yo lleve esta expresión a la forma del límite de una función. No hay mecanismo que me ayude debido a que pues en este caso la multiplicación es un poquito más complicada de trabajar matemáticamente hablando. Entonces, para este caso se realizará un poco de manipulación algebraica para llegar al resultado. ¿Qué es lo que se va a hacer? A este término se le va a agregar un 0, porque cualquier cantidad más 0 sigue siendo la misma. La idea aquí está en ver cómo tenemos que escribir ese 0, porque el 0 lo podemos escribir de una forma infinita de maneras, de una forma infinita de formas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir este término de la siguiente manera. Entonces, ¿cuál es el 0 que se le agregó? El 0 que se le agregó es este término que está aquí más esta expresión de acá. Todo esto es un 0 porque cuando yo quiera puedo eliminar este término con este de aquí y tengo exactamente la expresión anterior. La diferencia está en que el haberle agregado este 0 de esta forma me va a permitir maniobrar el álgebra para llegar a la forma que estoy buscando. Vean cómo aquí tengo f de x más delta de x y aquí tengo f por x más delta de x, y puedo tomarlos y sacarlos como factor común y dejando este término restando a este de aquí, ¿de acuerdo? Y de la misma manera puedo tomar, por ejemplo, la expresión g de x de acá y g de x de acá y dejo este término que es f de x más delta de x menos este término de acá. Aplico o asocio el común denominador en la expresión anterior y tenemos este término de acá. Entonces vean cómo hemos logrado una maniobra matemática que nos permite reagrupar la expresión para llegar a términos que tienen una estructura igual a la que es el límite de una función. Esta expresión es la misma que tenemos aquí y ahora lo que hacemos es que voy a asociar el límite para la suma de las dos expresiones que tenemos aquí arriba, y entonces ya tenemos el límite del primer término más el límite del siguiente término, ¿de acuerdo? Ahora el límite lo voy a asociar al producto de esta expresión y a este límite al producto de esta expresión y tenemos todo este término de acá. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, el límite de la función f de x más delta de x. Ese término lo voy a poner acá. Es fácil de ver cómo, por ejemplo, el límite de esta función será igual a f evaluada en x más 0, porque el valor de delta de x al tender a 0 vale ese número. Y esto es igual a f de x. Y el término, cuando el límite de delta de x tienda a 0 de g de x, será igual a lo siguiente. Será igual a g de x. ¿Por qué? Porque como g de x no depende de delta de x, entonces esto se considera como una constante. Y entonces este límite es igual a g de x. Entonces lo único que voy a hacer es que voy a escribir este último renglón que está acá. Con esta información vale f de x. Este término que está acá es la derivada de g, más este término es el límite de acá, que ya vimos que vale g de x. Y esta última expresión es la derivada de f, teniendo la siguiente expresión. Y entonces esta es la demostración del por qué la derivada del producto de dos funciones es igual a esta expresión. Vamos a ver la siguiente demostración, la derivada de dos funciones. ¿Cuál es la razón del por qué la derivada de dos funciones es igual a g de x por f' de x menos f de x por g' de x, todo dividido entre g de x al cuadrado cuando pues la función original tiene la división de f de x sobre g de x? La demostración dice lo siguiente. Nuevamente tomamos la definición del límite de una función, que es este término de acá, y entonces vamos a evaluar la función h de x, que vale f de x entre g de x. Entonces al realizar la composición de funciones tenemos lo siguiente. Va a ser la función evaluada en x más delta de x sobre g evaluada en x más delta de x, porque es su argumento, menos la función original que vale f de x sobre g de x, y todo dividido entre delta de x.
Vamos a realizar la operación de este término, simplemente realizando la división. Tenemos esta última expresión, no vamos a explicar a detalle cómo se resuelve, pero es simplemente una división algebraica. Como en el caso de la multiplicación, tampoco tenemos los términos suficientes para realizar un acomodo de términos, una reagrupación de expresiones matemáticas para llegar a la forma de límite de una función. Entonces, como en el caso pasado, se realizará también un poco de manipulación algebraica para llegar al resultado. Este último término que está acá es el que tenemos acá y vamos a agregar también un 0. La idea está aquí en encontrar la forma de ese 0. En este caso la expresión queda así. Entonces, ¿cuál es el 0 que se le agrega? El 0 que se le agrega es este término con este término. En el momento en el que nosotros queramos, podemos eliminar esta expresión con esta expresión y tenemos exactamente la de arriba. O sea, realmente no lo afecta. Pero estas dos expresiones nos van a ayudar a reagrupar la expresión de arriba para llegar a los términos del límite de una función. Como en el caso pasado, solamente vamos a reagrupar términos, a factorizar para llegar a una expresión de este tipo, ¿de acuerdo? Cuando llegamos a esta forma, el límite lo podemos asociar a todos los términos que tenemos del lado derecho, a los productos entre los corchetes, a la resta y al producto que igual tenemos en el denominador, teniendo esta expresión que es un poco larga, pero es fácil de entender, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo el límite afecta a cada uno de los términos separados por sus operaciones aritméticas. Este último término que está acá es esta expresión, y como en el caso anterior, pues nosotros podemos ver que ¿cuánto vale el límite de g de x cuando delta de x tiende a 0? Pues eso vale g de x, porque g de x, aquí en el límite, no depende de delta de x, significa que se considera como una constante, entonces pasa igual, vale lo mismo. Lo mismo ocurre con ese límite. Es exactamente la misma expresión que la anterior, solamente que en vez de g de x tenemos f de x. Y el límite, cuando g está evaluado en x más delta de x, cuando delta de x tiende a 0, pues delta de x vale 0, entonces simplemente esta es la función g de x. Y entonces, al hacer, por ejemplo, la evaluación final, pues solamente reagrupamos todos los términos, y esta es la razón del por qué la derivada de la división de dos funciones tiene toda esta forma. Estas son las demostraciones de las funciones algebraicas más importantes. Espero que este video les sea de utilidad, y para el siguiente video de demostraciones de diferenciación veremos las funciones trigonométricas. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto.